No voy a pedir perdón, porque durante demasiado tiempo cargué la culpa como si fuera una armadura, pidiendo disculpas por crecer, por cambiar, por dejar atrás versiones de mí que ya no podían sostener el peso de lo que estaba llamado a ser. Me disculpé por incomodar, por soñar más grande, por dejar de apagar mi luz para que otros no se sintieran pequeños. Y hoy entiendo que ese fue el error más grande, olvidarme de mí, así que empiezo aquí, en silencio, mirando hacia adentro, aceptando que hubo un momento en el que tuve que desaparecer, no para huir, sino para reconstruirme lejos del ruido, lejos de las opiniones, lejos de la validación barata, porque nadie habla de lo solitario que es crecer de verdad. Nadie te aplaude cuando decides proteger tu paz, cuando eliges disciplina sobre comodidad, constancia sobre impulsos, procesos sobre resultados rápidos. Y ahí, en ese silencio incómodo, empezó la confrontación conmigo mismo, con mis excusas, con mis miedos, con la parte de mí que quería aplausos inmediatos, con la voz que decía, ya hiciste suficiente. Y tuve que mirarla de frente y decirle que no, que todavía no era suficiente, que todavía había más por construir, que todavía había un hombre incompleto que necesitaba forjarse día tras día, sin testigos, sin likes, sin promesas, entendiendo que Dios no premia la queja, premia la obediencia al proceso, que Dios no bendice la prisa, bendice la constancia. Y ahí comprendí que muchas personas se quedaron atrás no porque yo no las amara, sino porque decidí amarme lo suficiente como para no seguir encogiéndome. No fue odio, no fue rencor, fue claridad, fue entender que no todo puente está hecho para cruzarse completo, que algunos solo existen para llevarte hasta cierto punto y luego arder, y eso también es parte del crecimiento. Así que dejé de explicarme, dejé de justificarme, dejé de pedir permiso para ser quien estoy llamado a ser, porque las personas que te aman de verdad no te exigen desaparecer para aceptarte, y las que sí lo hacen no merecen tu versión completa. Y entonces llegó la decisión de dejar de vivir para el ruido externo y empezar a construir una voz interna tan fuerte que el silencio dejara de doler. Porque el silencio no es castigo, es entrenamiento, es el gimnasio del alma, es donde se templa el carácter, donde se aprende a avanzar aunque nadie esté mirando, donde descubres que el progreso real no grita, se acumula, que nadie te felicita por regar una semilla que dará fruto en años, pero aún así la riegas. Porque entiendes que la grandeza no se compra, se gana, paso a paso, caída tras caída, día tras día. Y sí, hubo días en los que me sentí solo, trabajando más y teniendo menos, avanzando sin garantías, mirando por la ventana y pensando que la vida de otros parecía más fácil. Pero Dios nunca prometió facilidad, prometió propósito. Y el propósito siempre exige sacrificio, siempre cobra peaje. Siempre te lleva por caminos donde la validación llega tarde o nunca. Y ahí aprendí que cuando el aplauso no llega, tienes que convertirte en tu propia ovación. Que tu único público real es el reflejo en el espejo, preguntándote cada noche si diste un paso adelante o si volviste a preguntas. Traicionarte. Y cuando lo haces bien, aunque sea poco, aunque sea lento, tienes que reconocerlo, porque eso también es victoria. Y así, sin darme cuenta, mientras el mundo seguía dormido, yo me estaba volviendo irreconocible, no para otros, sino para la versión débil que fui, esa que necesitaba aprobación, esa que confundía moverse con avanzar, esa que quería resultados sin proceso. Y entendí que la vida tiene su propio algoritmo, uno que recompensa lo seguro, lo predecible, lo cómodo y castiga a quien se sale del molde. Pero también entendí que ganar el juego equivocado sigue siendo perder. Que no sirve escalar una escalera si está apoyada en la pared incorrecta, que no sirve sobrevivir si nunca te atreves a vivir. Así que decidí dejar de obedecer lo que se suponía que debía hacer y empezar a honrar lo que sentía que debía construir, aún con miedo, aún con dudas, aún con días de 40%, donde ese 40% tenía que ser suficiente, porque la disciplina no es motivación. Es lealtad a tu palabra incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando todo en ti quiere rendirse. Y ahí fue donde Dios empezó a moldearme de verdad, en la incomodidad, en la repetición, en la obediencia silenciosa, mostrándome que el dolor no siempre viene a destruirte, muchas veces viene a entrenarte, que la adversidad no es una maldición, es una escuela, y que cada rechazo, cada puerta cerrada,
Cada fracaso que no entendí en su momento me estaba preparando para sostener algo más grande, algo que no habría podido cargar antes. Y así llegué al renacimiento, no como un momento épico, o como una suma de decisiones pequeñas, diarias, invisibles, donde dejé de culpar al mundo y empecé a asumir la responsabilidad total de mi vida, entendiendo que no todo fue mi culpa, pero todo es mi responsabilidad, que nadie va a venir a rescatarme, que nadie va a hacer el trabajo por mí, y que esa verdad, aunque incómoda, es profundamente liberadora, porque me devuelve el poder, porque me recuerda que incluso en el dolor tengo elección, que puedo señalar hacia afuera y quedarme estancado o señalar hacia adentro y construir fuerza. Y yo elegí construir, elegí agradecer incluso lo que dolió, porque me hizo más fuerte, más consciente, más humilde, más determinado. Hoy no soy perfecto, pero soy disciplinado. No soy invencible, pero soy constante. No tengo todas las respuestas, pero confío en el proceso y en Dios. Y sé que mientras siga avanzando, mientras siga mostrando respeto por el trabajo diario, mientras siga apareciendo incluso cuando no hay aplausos, la vida se va a alinear, porque el progreso real siempre alcanza a quien no se rinde. Así que si este mensaje resuena contigo, si sabes que también estás en ese punto donde tienes que desaparecer para reconstruirte, comenta ahora mismo: soy inquebrantable, para sellar ese compromiso contigo. Suscríbete para seguir alimentando esta mentalidad y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que no está roto, solo está en proceso, porque no viniste a encajar, viniste a convertirte. Y eso, aunque duela, aunque cueste, aunque te deje solo por un tiempo, siempre vale la pena. Y cuando crees que ya entendiste todo, la vi. Vuelve a apretar. Porque el crecimiento no es una línea recta ni un punto final. Es una espiral que te obliga a reencontrarte con viejos miedos en nuevos niveles. Y ahí es donde muchos se confunden, porque piensan que retrocedieron cuando en realidad están siendo probados. Y yo también lo viví. Momentos donde pensé que después de tanto trabajo interno ya no dolería, ya no pesaría, ya no cansaría. Pero la verdad es que cada nueva versión exige un sacrificio distinto, una renuncia más profunda, una disciplina más afilada. Y es ahí donde Dios te observa en silencio, no para castigarte, sino para ver si de verdad confías en Él cuando el cansancio no se va, cuando los resultados siguen sin aparecer, cuando el mundo no se entera de tus avances, porque la fe no se demuestra hablando de ella, se demuestra apareciendo cuando no hay razones humanas para hacerlo. Y entendí que hay una diferencia enorme entre estar ocupado y estar comprometido, entre moverse y avanzar, entre decir que quieres algo y vivir como si ya lo merecieras, y la mayoría se queda atrapada en la fantasía del futuro sin respetar el proceso del presente. Quieren la recompensa sin el carácter, la cima sin la subida, la transformación sin la incomodidad. Pero la vida no negocia con ese tipo de mentalidad. La vida siempre cobra primero, y cobra caro, cobra en tiempo, en soledad, en disciplina, en noches donde nadie te escribe y aún así tienes que seguir, en mañanas donde el cuerpo pesa pero el compromiso pesa más. Y ahí fue donde comprendí que desaparecer no es aislarse del mundo, es aislarse de la distracción, es dejar de explicarte, dejar de justificarte, dejar de buscar aprobación externa para validar decisiones internas. Porque mientras más grande es tu visión, más silencioso debe ser tu trabajo. Y no por miedo, sino por enfoque. Porque hay batallas que se ganan sin espectadores y procesos que se contaminan cuando demasiadas opiniones entran. Y así, día tras día, empecé a construir una rutina que no dependía de motivación. Porque la motivación es volátil, se va cuando el dolor llega, pero la disciplina permanece. La disciplina es hacer lo que dijiste que harías incluso cuando ya no te reconoces en el espejo, incluso cuando dudas de ti, incluso cuando te preguntas si todo esto vale la pena. Y sí, hubo días donde quise rendirme, días donde la voz interna se volvió cruel, donde me recordó errores pasados, fracasos, decisiones mal tomadas, pero aprendí algo clave. La mente no es un juez justo cuando estás cansado, y escucharla sin filtrar es sabotaje. Así que empecé a responderle con acción. Porque la acción calla dudas, la repetición debilita el miedo y el progreso, por pequeño que sea, resta poder a la inseguridad. Y ahí entendí que muchas personas no fracasan por falta de talento, sino por falta de constancia. Abandonan justo cuando el proceso empieza a exigirles una identidad nueva, una identidad que ya no encaja con su entorno.
Y ese es uno de los precios más altos del crecimiento. Darte cuenta de que no todos pueden acompañarte, no porque sean malos, sino porque no están dispuestos a pagar el mismo precio. Y eso duele. Duele aceptar que algunas relaciones solo existían para la pura versión cómoda de ti. Pero Dios no te llamó a ser cómodo, te llamó a ser íntegro, a ser fuerte, a ser responsable de lo que se te dio. Y cuando aceptas eso, dejas de rogar comprensión y empiezas a respetarte. Dejas de negociar tus estándares y empiezas a honrar tu palabra. Y así, sin darte cuenta, tu energía cambia, tu postura cambia, tus decisiones cambian. Y la vida responde distinto. No porque ahora seas especial, sino porque ahora eres consistente. Y la consistencia es rara. La consistencia asusta. La consistencia separa. Porque muy pocos están dispuestos a hacer lo mismo todos los días sin aplausos, sin garantías, sin atajos. Y ahí es donde el proceso diario se vuelve sagrado. Donde cada repetición es una oración silenciosa. Cada esfuerzo es una declaración de fe. Cada día cumplido es un acto de respeto propio. Y empiezas a entender que el verdadero éxito no es llegar rápido, es sostenerte cuando llegas. Y eso solo se logra con carácter, con humildad, con una relación honesta con Dios, donde no solo le hablas cuando todo va mal, sino también cuando todo va bien, agradeciendo no solo los resultados, sino la fuerza para soportar el camino. Porque si algo aprendí es que muchas veces Dios no quita el peso, te hace más fuerte para cargarlo. Y ese fortalecimiento no es cómodo ni inmediato, es lento, es repetitivo, es silencioso. Y por eso casi nadie lo respeta. Pero tú sí puedes hacerlo. Tú sí puedes convertirte en esa persona que no depende de la validación externa, que no se victimiza, que no culpa al mundo, que entiende que la vida no es justa, pero aún así decide darlo mejor de sí. No por aplausos, no por reconocimiento, sino por coherencia interna, por dignidad, por honor propio. Y cuando vives así, el renacimiento no es un evento, es un estado. Es levantarte sabiendo quién eres, incluso cuando nadie lo ve. Es caminar con la certeza de que estás alineado con tu propósito, aunque el camino siga siendo incierto. Y si llegaste hasta aquí leyendo esto, no es casualidad. Es porque sabes que dentro de ti hay más. Porque sabes que no naciste para sobrevivir en automático, sino para construir algo que te trascienda. Así que no aflojes ahora, no te detengas en el cansancio. No traiciones el proceso por alivio temporal. Sigue apareciendo, sigue trabajando en silencio. Sigue confiando en Dios y en el proceso diario. Y reafirma ahora mismo tu compromiso comentando "Soy inquebrantable". Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad y comparte este mensaje. Porque cuando decides no rendirte, no solo cambias tu vida, te conviertes en prueba viviente de que la disciplina, la constancia y la fe sí transforman a quien se atreve a sostenerlas. Y aún después de todo eso, cuando crees que ya te endureciste, cuando piensas que ya no queda nada más que pulir, la vida vuelve a llevarte al punto más incómodo de todos. Sostener lo que has construido sin traicionarte, porque no basta con levantarte una vez. Lo verdaderamente difícil es no volver a caer en viejos patrones cuando empiezan a llegar pequeñas recompensas. Cuando el reconocimiento asoma, cuando la tentación de relajarte aparece disfrazada de merecido descanso. Y ahí es donde muchos se pierden, porque confunden avance con llegada, progreso con meta final, y olvidan que el carácter no se prueba en la escasez, sino en la abundancia inicial. En esos momentos donde podrías aflojar pero decides no hacerlo, donde podrías volver a negociar tus estándares pero eliges mantenerlos firmes. Y entendí que el verdadero enemigo no siempre es el dolor, muchas veces es la comodidad. Esa comodidad que te susurra que ya hiciste suficiente, que ya puedes bajar la guardia, que ya no necesitas esforzarte igual, pero la verdad es que cada nivel nuevo exige una versión más disciplinada de ti, no menos. Y Dios no te eleva para que te duermas, te eleva para que cargues más responsabilidad, para que seas ejemplo, para que entiendas que todo lo que se te confía debe ser honrado con trabajo diario, con humildad, con respeto al proceso, porque nada de lo que vale la pena se sostiene solo. Todo requiere mantenimiento, atención, compromiso constante. Y así como desapareciste para reconstruirte, ahora tienes que aprender a vivir visible sin perder tu esencia, sin volver a buscar aprobación, sin permitir que el ruido externo dicte tus decisiones internas, porque el mundo es experto en aplaudirte hoy y olvidarte mañana. Y si tu identidad depende de eso, estás perdido. Por eso, el ancla siempre debe estar dentro, en esa voz que entrenaste en silencio, en esa disciplina que forjaste cuando nadie creía en ti.
en esa fe que construiste hablando con Dios cuando no tenías respuestas. Y habrá días donde volverá el cansancio, donde la motivación no aparezca, donde el proceso se sienta eterno. Pero ahora sabes algo, que antes no. No necesitas sentirte fuerte para actuar fuerte. No necesitas claridad total para dar el siguiente paso. Solo necesitas obedecer lo que ya sabes que tienes que hacer hoy. Porque la vida no se transforma con grandes decisiones ocasionales. Se transforma con pequeñas decisiones sostenidas. Y ahí es donde la mayoría falla. Quieren cambios radicales, sin hábitos radicalmente honestos. Quieren resultados extraordinarios con esfuerzos promedio. Y luego se preguntan por qué siguen en el mismo lugar. Pero tú ya no juegas ese juego. Tú ya entendiste que cada día cuenta, que cada repetición importa, que cada elección suma o resta, y que incluso cuando fallas, incluso cuando tropiezas, lo importante no es la caída sino la velocidad con la que recuperas el enfoque, porque el progreso no exige perfección, exige persistencia. Y Dios no te pide que seas impecable, te pide que seas fiel, fiel al proceso, fiel a tu palabra, fiel a la versión de ti que decidiste construir cuando tocaste fondo. Y habrá momentos donde mires atrás y no reconozcas al que eras, y eso no debe darte culpa, debe darte orgullo, porque significa que creciste, que evolucionaste, que dejaste morir identidades que ya no podían llevarte más lejos. Y sí, habrá personas que te llamen frío, distante, cambiado, pero lo que realmente sienten es que ya no pueden manipularte, que ya no pueden acceder a tu energía sin respetar tus límites, y eso también es crecimiento. Aprender a decir no sin explicaciones, aprender a retirarte sin escándalo, aprender a proteger tu enfoque como si fuera oro, porque lo es, y en este punto entiendes que el renacimiento no es volverte a alguien arrogante, es volverte a alguien responsable, alguien que ya no culpa al pasado, alguien que no se esconde en la víctima, alguien que mira su realidad de frente y dice, esto es lo que hay, y con esto voy a construir. Porque mientras otros se quejan de las cartas que les tocaron, tú decides jugar la mano con disciplina, con inteligencia y con fe. Y esa combinación es imparable. No porque te garantice una vida fácil, sino porque te da la fortaleza para atravesar cualquier dificultad sin perderte a ti mismo. Y si algo queda claro después de todo este camino es que desaparecer fue necesario. El silencio fue necesario. La soledad fue necesaria. Porque ahí se forjó una identidad que no depende del aplauso, que no se rompe con la crítica, que no se desvía con la duda. Y ahora tu responsabilidad es honrar esa versión todos los días, incluso cuando nadie te vea, incluso cuando nadie te felicite, incluso cuando el proceso siga siendo duro, porque la grandeza no es un evento, es una práctica diaria. Y si estás leyendo esto, es porque sabes que aún queda más en ti, que no llegaste hasta aquí para rendirte, que no soportaste todo lo que soportaste para conformarte ahora. Así que mantente firme, sigue avanzando, sigue confiando en Dios, sigue respetando el proceso diario aunque sea lento, porque cada paso que das en coherencia te está convirtiendo en alguien que no se quiebra con facilidad. Y reafirma ese compromiso comentando ahora mismo soy inquebrantable. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad y comparte este mensaje, porque cuando eliges sostenerte en disciplina, constancia y fe, no solo renaces, te vuelves imposible de detener. Piensa en esto en silencio, sin testigos, porque aquí empieza todo. Hay un punto en la vida donde pensar demasiado no te hace más inteligente, te vuelve cobarde, te roba la paz más rápido que cualquier fracaso, porque el fracaso duele, enseña y termina, pero el sobrepensar no acaba nunca. Se convierte en una jaula mental donde repites escenas que ya murieron, donde revives decisiones pasadas como si pudieras cambiarlas, donde te engañas creyendo que analizar es avanzar cuando en realidad solo estás posponiendo vivir, alimentando el miedo, retrasando tu destino. Y ahí, justo ahí, es donde muchos se pierden, porque creen que pensar los protege cuando lo único que hace es paralizarlos. Les promete una falsa seguridad diciéndoles un poco más y estarás listo. Pero la verdad es brutal. Nunca te vas a sentir listo. La libertad no llega pensando, llega moviéndote. Y ese movimiento casi siempre empieza con desaparecer, con callarte, con dejar de explicarle tu proceso a gente que no camina contigo, con reconstruirte en silencio mientras el mundo cree que te rendiste. Todos llevamos una tormenta dentro, no afuera, no en el caos del mundo, sino entre pensamiento y pensamiento. Una tormenta que susurra, ¿y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si todo se derrumba? Y en lugar de callarla, la dejamos hablar, la escuchamos, le damos poder,
Intentamos predecir un futuro que nunca estuvo diseñado para ser previsto, porque el ser humano busca control en un mundo incontrolable, y cuanto más piensa, menos vive. Porque la vida no recompensa al que necesita todas las respuestas, recompensa al que avanza sin ellas, al que camina aunque no vea toda la escalera, al que entiende que los escalones se construyen paso a paso, en tiempo real. Y eso no es castigo, es gracia. Es Dios diciéndote que no necesitas verlo todo, solo necesitas obedecer el siguiente paso. Cada vez que creciste de verdad no fue porque estabas seguro, fue porque avanzaste con miedo, porque entraste a la oscuridad sin garantías, porque aceptaste la posibilidad de fallar y aún así fuiste, porque la paz no se piensa, se actúa, porque la mente es una herramienta hermosa pero un amo peligroso, capaz de crear sueños increíbles o cárceles invisibles hechas de pensamientos. Y muchas veces creemos que pensar es hacer, que rumiar es progreso, que prepararnos infinitamente es movernos, cuando en realidad estamos corriendo agotados sobre una caminadora sin avanzar un solo centímetro. El peso mental no cae de golpe, gotea un y sí, tras otro hasta inundarte de duda, hasta convertirte en alguien que no vive, solo administra ansiedad, alguien que mantiene una vida pequeña en lugar de perseguir un propósito grande. Y la paradoja es clara. Cuanto más exiges certeza, menos la tienes, porque la vida no se controla, se experimenta, se ajusta, se enfrenta, y cuando el pecho se aprieta y la mente entra en bucle, respira y recuerda esto con humildad. Tú no eres tus pensamientos, eres la conciencia detrás de ellos. Las ideas pasan como nubes, pero tú eres el cielo, infinito, y cada vez que te aferras a una nube, olvidas que siempre hubo espacio para más. El movimiento rompe el hechizo. La simplicidad es un arma. A acción pequeña puede callar 1000 dudas, porque el sobrepensar se alimenta de estancamiento y el movimiento lo mata de hambre. La acción te recuerda quién manda, y aunque quisieras mapas, la vida solo entrega brújulas. No te promete resultados, solo dirección. Y esa dirección casi siempre apunta a la incomodidad, porque ahí es donde naces de nuevo. Por eso llega el momento de decidir desaparecer, de quemar planes B, C y D, de cerrar puertas, de tirar la llave, porque mientras exista una salida cómoda, tu mente te arrastrará de regreso a la mediocridad. Y cuando ya no hay retorno, aparecen habilidades que no sabías que tenías, fuerza que no habías usado, creatividad nacida de la presión, porque cuando huir deja de ser opción, avanzar se vuelve inevitable. Aquí es donde duele, donde el ego muere, donde te confrontas con la verdad incómoda de que nadie va a venir a rescatarte, de que Dios te dio la capacidad pero no va a hacer el trabajo por ti, de que la disciplina no es castigo sino libertad, de que el proceso diario, aburrido y repetitivo es el único camino hacia algo real, y mientras otros buscan atajos, tú eliges constancia, eliges levantarte incluso cuando no sientes nada, eliges obedecer el proceso incluso cuando no hay aplausos, porque entiendes que el sufrimiento no es señal de error, es señal de crecimiento, que fuiste construido para soportar turbulencia, no para huir de ella, y que cada sacudida está formando a alguien más fuerte, más sobrio, más enfocado. Entonces ocurre el renacimiento.